Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Estamos muy contentos de que te puedas conectar con nosotros. Un saludo a todos nuestros amigos, a nuestra familia Betel, y queremos que esta mañana sea diferente, que puedas sentir ese gozo que solamente Dios nos puede dar, agradecerle por medio también de estas alabanzas. Entonces piensa en algo que te haya sucedido esta semana, algo por lo cual quieras agradecerle a Dios, y con ese gozo vamos a cantar y alabar su nombre. Pensemos siempre que Dios está con nosotros, Él nos escucha, Él está pendiente de lo que pasa en nuestra vida, y eso no lo podemos encontrar con nadie más, porque Dios no es parecido a nada ni a nadie. Él es único, Él es todopoderoso, Él es soberano, y en ningún lugar podremos encontrar a algo o a alguien que se le parezca. Con el poder de su palabra.
Queremos exaltarte por siempre.
Vamos a continuar con una lectura en la palabra de Dios. Esta se encuentra en el Salmos 31, los versículos 14 al 24. Puedes seguir esta lectura aquí en pantalla. Dice la palabra de Dios: Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y acallados en el sepulcro. Que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. En tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia cuando te pedí que me ayudaras. Amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Amén. Y nosotros que esperamos en el Señor, nos dice la palabra que cobremos ánimo. Yo sé que tal vez este es un tiempo donde decaemos, donde a veces tenemos dudas, donde creemos tal vez que el Señor no nos escucha porque estamos pasando por situaciones difíciles, pero dice la palabra del Señor, cobren ánimo todos los que en el Señor esperan. Y con esta palabra vamos a orar al Señor para también poner en sus manos nuestras peticiones y agradecerle todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Oremos. Padre Santo, te agradecemos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Padre. Nosotros, siendo pecadores, no merecemos cada una de las bondades y misericordias que tú nos has regalado. Te agradecemos desde lo profundo de nuestro corazón porque nos tienes con vida, nos tienes con salud, nos tienes con alimento, Padre, y nos tienes con un techo donde dormir. Pero también queremos rogarte por aquellos que están pasando alguna necesidad de salud, por alguna necesidad económica, Padre. Tú muestra tu favor y mueve los corazones de nosotros, Padre, para poder ser de bendición con el necesitado. Ponemos en tus manos aquellas personas que están pasando por enfermedad, por contagio, por estar internados en algún hospital por alguna causa de salud, Señor. Te pedimos que tú muestres tu mano sanadora en sus vidas, en sus cuerpos, y que podamos tener buenas noticias de ellos, Padre. Y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, porque sabemos que tú eres el único que hace estos milagros en nuestras vidas. Ponemos en tus manos a todas las personas, a todo el personal de salud, Señor, que están trabajando en hospitales. Te pedimos que les sigas guardando, Padre, que sigas dándoles fuerzas para seguir atendiendo esta contingencia. Señor, agradecemos este tiempo tan maravilloso que nos das de poder alabarte, de poder bendecir tu nombre y también de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que eres en nuestras vidas. Dejamos todas estas cosas en tus manos porque sabemos que es el mejor lugar en el que pueden estar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios.
momento de escuchar la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Mario Carranco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros. Espero usted se haya gozado en este tiempo de alabanza y adoración y ahora estar preparados para tener una reflexión bíblica. Gracias por seguir estas transmisiones. Ya tenemos varios meses haciéndolo y esperamos que haya sido de bendición a su vida cada vez que usted escucha un mensaje como este o cada vez que usted se conecta a esta transmisión, que le deje algo diferente en su vida, algo edificante, que traiga paz, que le muestre una manera diferente de pensar, porque eso es lo que buscamos a través de estas transmisiones. Le invitamos para que tenga su Biblia preparada, muy importante, porque nuestra palabra base está en este libro que se llama Biblia o la Palabra de Dios. Así que le invito para que la tenga ahí a la mano. Si no tiene, le vuelvo a hacer la invitación, escríbanos, nosotros queremos proporcionársela, así que le invitamos para que nos escriba en los comentarios y nosotros le haremos llegar un ejemplar de la Palabra de Dios. Y si ya tiene su Biblia y tiene con qué anotar, bueno, hoy vamos a meditar en un pasaje del primer libro de la Biblia que está en el Génesis, capítulo número 3. Y le titulé al mensaje de hoy, El oscuro pasado de la Navidad. El oscuro pasado de la Navidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? En unos momentos le digo, no sin antes entregar este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias porque ahora nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra, abrirla, reflexionar en el mensaje que tú tienes para nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a la necesidad particular que cada uno de los que están al pendiente de esta transmisión pudiera tener, y que al concluir este tiempo de reflexión y meditación, cada uno de nosotros podamos decir, Dios habló a mi corazón. Ese es el anhelo, Señor, que tenemos, que tú seas quien hable a la vida de cada hombre, cada mujer, cada familia, cada persona que está detrás de estas transmisiones, para que tú cumplas tu propósito en su vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya huele a Navidad, ¿verdad? Por donde quiera que usted va, ya empieza a ver adornos navideños, empieza a escuchar música navideña. Si está en el televisor, empieza a ver mensajes alusivos a la Navidad. Por eso le digo, ya huele a Navidad, y de aquí en adelante estaremos tratando todo lo que la Biblia enseña con respecto a esto de la Navidad o la época navideña. Por lo regular, la época navideña está enmarcada por luces de colores, villancicos, regalos, sorpresas, reuniones familiares, reuniones entre amigos, aguinaldo y mucha fiesta, ¿verdad? No podríamos negar esto. Esta es nuestra realidad. Hay quien dijo que la época navideña, es una época de excesos. Y claro, ¿verdad? Se entiende. Hay exceso de reuniones, una tras otras. Hay exceso de derroche de recursos. Hay exceso de alcohol, exceso de comida, exceso de regalos. Parece ser que así se extiende como una época de excesos, todo lo relacionado a la Navidad. Nuestra porción en la bíblica, la porción en la que vamos a estar meditando hoy, como ya le dije, es el libro del Génesis, en el capítulo número 3, Génesis 3, se remonta a los inicios, a la creación precisamente. Y por ser el libro de los inicios, ahí marca los inicios de todo cuanto existe hasta el día de hoy. Por cuanto es el libro de los inicios, ahí podemos encontrar la primera mención que se hace sobre la Navidad. A muchos les sorprenderá, pero ahí encontramos la primera mención de la Navidad, que tiene como trasfondo la caída del hombre a causa de su pecado. ¿Sabía usted que ese es el trasfondo de la Navidad? La caída del hombre por causa de su pecado. Ese es el oscuro pasado que dio origen a lo que hoy consideramos la época navideña. Una época hermosa, preciosa, muy familiar,
pero quizás con un trasfondo muy doloroso, lleno de pecado, de dolor, de rebeldía y de unas consecuencias trágicas y muy lastimeras. Pero también dentro de todo ese oscuro pasado, en esa época o en ese tiempo, Dios dio al hombre una promesa de redención, una promesa de restauración, una promesa de cambio, porque no se podía quedar todo en la caída del hombre a causa de su pecado. A donde queremos llegar es que cuando entendemos el pasado que dio origen a la época navideña y llegamos a experimentar en nuestra propia vida las promesas de redención y de restauración en la vida del hombre, esto nos va a llevar a proclamar a los cuatro vientos que la única razón para celebrar Navidad se llama Jesús. No hay otra razón para celebrar Navidad más que el nombre de Jesús. Y a ese punto vamos a llegar. Así que vamos a adentrarnos a nuestro texto de la palabra de Dios. Primer libro de la Biblia, capítulo 3, es el libro del Génesis, capítulo número 3. Tenga ahí su Biblia. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Es una versión quizás un tanto diferente a la versión de 1960, que es la que la gran mayoría tiene. Pero en sí el mensaje es idéntico. Lo único que hace la Nueva Versión Internacional es actualizar el lenguaje para que sea más claro. Vamos entonces a la palabra de Dios. Dice el primer versículo de Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, mire, la serpiente le pregunta a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Llega con esa pregunta. Lo primero que quiero que entendamos es que uno de los muchos nombres que se le da al diablo es la serpiente antigua, haciendo alusión a este pasaje, porque entendemos que el diablo tomó posesión de la serpiente, se acercó a la mujer y empezó a tratar de engañarla y de persuadirla a que hiciera algo contrario a lo que Dios le había pedido. Pero no nos adelantemos. Allá en Apocalipsis 12:9 se hace referencia a esto. No lo busque, pero anótelo por favor. Apocalipsis 12:9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y que se llama Satanás. Pues esa serpiente se acerca a la mujer sigilosamente, así como lo vemos en las imágenes que todos podemos tener de una serpiente hablándole a Eva. Ahora sabemos que su nombre es Eva. Se le acerca a la mujer con una insinuación engañosa. Y eso es lo perverso de todo esto, ¿verdad? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto? Y eso no es lo que Dios había dicho. Al contrario, Dios les había dicho, de todo árbol del huerto pueden comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De este árbol no puedes comer, pero puedes comer de todos los demás. Solamente les prohibió comer de un árbol que estaba allí en medio del huerto. Pero ¿sabe algo? El diablo siempre contradice lo que Dios dice. ¿Cómo contestó la mujer a esa pregunta del diablo? ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Mire el versículo 2. ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Estaba muy bien ubicada en lo que ella había escuchado por parte de Dios. Y dice el versículo 3, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del huerto o en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. La mujer entendía perfectamente la orden de Dios y pudo entender que la serpiente estaba tratando de embaucarla y confundirla con todo lo que Dios había dicho. La respuesta fue contundente. Podemos comer de todos los árboles, podemos comer de todos, pero excepto de uno no debemos de comer porque va a traer consecuencias. Déjeme hacer un alto aquí.
Dios les había permitido a ellos comer de todos los árboles, excepto de uno. ¿Sabe por qué, verdad? Dios les permitió lo más, pero les restringió lo menos. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en el tiempo que debería de aprender algo que se ha llamado el principio de orden en el universo, en toda institución, en toda organización, en todo lugar existe un principio de orden. Toda sociedad se rige bajo un principio de orden. Ese principio es que alguien debe estar en autoridad y alguien debe estar bajo autoridad. En la escuela alguien está en autoridad y alguien está bajo autoridad. En un trabajo o en una empresa alguien está en autoridad y alguien debe estar bajo autoridad. En nuestra sociedad hay autoridades y habemos otros que estamos bajo autoridades. Este es un principio de orden que era necesario que el hombre y la mujer que Dios había creado entendieran y aprendieran. Por eso les dice: de todo árbol pueden comer, excepto de este. Y les hace el señalamiento claro, conciso y preciso, ¿verdad? Muy bien. Pero miren, apenas sí la mujer terminó de decir la frase: no coman de ese árbol ni lo toquen, porque de lo contrario van a morir. ¿Sabe qué fue lo que hizo la serpiente o el diablo? Mire el versículo 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. No van a morir. Una vez más, el diablo contradiciendo lo que Dios había dicho. No es cierto, eso dijo Dios, pues no van a morir. Claro que no van a morir. Y ahora el diablo comienza a trabajar con una de las cualidades que todo ser humano tenemos, que es la curiosidad. Pero en la mujer está más fuerte ese detalle de ser curiosa por naturaleza. Ella es curiosa. Y entonces ahora el diablo, a través de esa serpiente, apela a la curiosidad de la mujer. Y mire lo que dice el versículo 5. Dios sabe muy bien, diciéndole el diablo a la mujer, o la serpiente a la mujer, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Qué tremenda insinuación le hace el diablo a la mujer para despertar su curiosidad. Escúchelo, mire: cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Ese fue el pecado del diablo, querer ser igual que Dios. Por eso Dios lo mandó al infierno, por eso Dios lo desechó de su presencia. Era un ángel, era un querubín, pero se ensoberbeció y quiso ser igual que Dios. Y ahora el diablo le está diciendo a Eva: es que cuando comas de ese fruto, vas a ser como Dios, vas a llegar a ser como Dios. Y por supuesto, esto comienza a despertar la curiosidad en la mujer, ¿verdad? Y así lo describe el versículo siguiente. Mire, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Vea cómo esto nos ilustra cómo es el pecado. Siempre el pecado es así. Comienza siempre con la vista, ¿verdad? Y luego le damos vuelta ahí en nuestro pensamiento. Y luego tratamos de ver la manera de hacerlo realidad. Pero mire este versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Lo vio. Tenía muchos árboles, pero vio el que no debía. Suena como pecado eso, ¿verdad? Ya el ver lo que no debemos, definitivamente, ¿verdad? Y tenía buen aspecto. Y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Y qué sucedió? El diablo logra su cometido: persuadir a la mujer, engañarla para que ésta desobedeciera la orden de Dios. Comienza la rebeldía, entra el pecado a la humanidad. Todo mundo comienza a cuestionar lo que Dios dice, y hoy por hoy nuestras leyes están cuestionando lo que Dios dice. Hay quien ha llegado a decir que el cristianismo es un atentado a los derechos humanos, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Pero bueno, ese será otro tema que después platicaremos. En fin, ahí estaba, ¿verdad?
Primero lo vio que el árbol era bueno, el fruto era bueno. Luego de la vista pasó al razonamiento o al pensamiento, y era deseable para adquirir sabiduría. Y si es cierto lo que me dijo el diablo, voy a conocer muchas cosas, ¿verdad? Luego termina en una complicidad, toma de su fruto y come, y le da a su esposo, quien también comió. El diablo logra su cometido, hacer caer al hombre en el pecado de la desobediencia, y estas son las trágicas consecuencias o resultados de lo que pasó ese día en el jardín del Edén. ¿Qué sucedió después? Mire, versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia. Se pierde la inocencia y ahora tienen conciencia de pecado. Tomaron conciencia de su desnudez. Ah, caray, no traemos ropa. Pues si andaban desnudos, pero no se sorprendían. Pero hoy entra la sensualidad, entra el morbo, entra la suspicacia. Tomaron conciencia de su desnudez y por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Así lo dice el relato bíblico, ¿verdad? Al leer podemos darnos cuenta inmediatamente cómo el pecado hace ver mal las cosas. Dice, se dan cuenta de su desnudez. ¿Por qué no se habían dado cuenta? Porque estaban en un estado de inocencia en el cual los había puesto Dios. Hasta que el hombre, por su voluntad, persuadido si usted quiere, pero finalmente nadie le torció la mano, ¿verdad? Por su voluntad decide desobedecer a Dios tomando de aquel fruto. A propósito, ya vio que no son manzanas, ¿verdad? Ahí se lo dejo de tarea. Todo el mundo pone una manzana en el fruto de la tentación, pero la Biblia, la palabra de Dios no nos dice qué tipo de fruto era, pero quizás en nuestra mente siempre aparece ahí una manzana, ¿verdad? Se vieron desnudos, pues si ya estaban desnudos, y trataron de cubrir su falta cosiendo hojas de higuera para cubrirse, ¿verdad? La caída del hombre de su estado de inocencia se había dado y ahora estaban en rebeldía con Dios. ¿Qué fue lo que vino después? Mire el versículo número 8. Tal parece que pasó el día. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y me imagino desnudos, ¿verdad? Para que Dios no los viera. Desde que el hombre ha pecado, todo el tiempo ha tratado de esconderse de la presencia de Dios. O al menos eso cree que se puede esconder, ¿verdad? Dígame usted dónde podríamos escondernos que Dios no supiera. Pero bueno, así somos, así es nuestra mentalidad. Creemos que podemos escondernos de Dios. Y por eso a la mayoría de las personas no les interesa acercarse a Dios, ni oír de Dios, ni platicar de Dios, porque conlleva el ser confrontado con la vida de pecado. Como lo hicieran en este caso el hombre y la mujer, ahí en el jardín del Edén, y ahora era necesario confrontarse cara a cara con su Creador. Versículo número 9. Pero Dios el Señor llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Quiero hacer notar dos cosas. ¿Ya vio a quién llamó Dios para pedirle cuentas? Dios llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Dios estaba haciendo responsable al hombre de lo que había sucedido, porque lo confronta a él. Siempre así será. Lo confronta. Y el segundo aspecto que quiero destacar es que Dios apela a la voluntad del hombre para que salga del lugar donde el pecado lo metió, porque ese es el reconocimiento del pecado. Eso es el ser responsable de nuestros actos. Y por eso le lanza la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Porque cree que se acerca la presencia de Dios a ellos y los confronta simplemente, ¿verdad? El hombre debería de responder ante sus actos. Y por eso le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué hizo el hombre ante ese llamado de Dios? Versículo número 10. El hombre contesta, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Escuché que andabas por aquí en el jardín paseando
y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. El hombre respondió justificando su condición, ¿verdad? El por qué estoy escondido, porque estoy desnudo. Estoy desnudo. Y añade a las palabras, tuve miedo. Dios puso en nosotros una conciencia que nos hace entender cuando hemos faltado al Señor, cuando hemos pecado, cuando hemos hecho mal. No podemos negar esto. Dios puso eso en nuestras vidas, ¿verdad? Y es así como Dios confronta al hombre con su pecado, llevándolo a reconocer. Y entonces, como el hombre todavía no le dice nada, simplemente le dice, es que estaba desnudo, no quise que me vieras así y tuve miedo. Versículo 11, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le cuestiona el Señor, ¿verdad? ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Y tratando de que el hombre acepte su responsabilidad, le lanza la otra pregunta que era ya muy obvia. ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que yo te prohibí comer? Ahí estaba, ¿verdad? ¿Quién cree que se puede esconder de Dios? Nadie. Todo lo que hacemos, quizás todo el mundo voltea para acá, para allá, para un lado, para el otro. A todos se nos olvida voltear para arriba. Y ahí está el Señor, al pendiente de todo lo que hacemos. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo 139. No me puedo esconder en ningún lugar, porque Dios está en todo lugar y Dios sabe todas las cosas. Es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Tiene todo el poder que solamente Él puede tener, ¿verdad? Eso también es para otro mensaje. ¿Sabe usted qué quería escuchar Dios de labios del hombre? Sí, Señor, te desobedecí. Cuando le dice, ¿has comido del fruto? Dios quería escuchar su responsabilidad. Sí, Señor, comí desobedeciéndote, definitivamente. ¿Y sabe qué fue lo que escuchó Dios del hombre? Mire el versículo 12. Él respondió, la mujer que me diste, Señor, la mujer que me diste por compañera, me dio de ese fruto y yo comí. Inocente palomita, ¿verdad? Del varón. La mujer que me diste. ¿Acaso el hombre aceptó su responsabilidad? No. No dijo, sí, Señor, yo comí. Pero así es el hombre. Nunca quiere aceptar la responsabilidad sobre sus actos. Buscamos a ver a quién culpar. Buscamos el pretexto. Buscamos la condición que me llevó a eso, pero digo, no, pero yo no fui. Fue todo esto que pasó, ¿verdad? Y por ahí hay canciones que dicen, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Bueno, ¿qué no somos responsables de nuestros actos? Y entonces él se excusa diciendo, pues la mujer que me diste por compañera. Casi le está diciendo, pues fue culpa tuya, yo estaba muy bien, tú me la diste. ¿Para qué me la dabas? ¿Verdad? Casi le está diciendo eso. Pero las cosas ahí no terminan. Claro que Dios voltea la vista hacia la mujer sabiendo lo que había hecho la mujer. Y dice el versículo 13, entonces Dios el Señor le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y sabe qué quería escuchar Dios? Señor, yo te fallé y violé el mandamiento, que tú me habías dicho que no comiera de ese fruto y yo comí de ese fruto. ¿Pero qué respondió la mujer? Ahí está en el versículo 13, Señor, es que la serpiente me engañó y yo comí. Esa fue la respuesta de ella. La serpiente me engañó y yo comí. ¿Aceptó la mujer la responsabilidad de su pecado? No, también echó la culpa. Ah, cómo nos encanta, ¿verdad? La mujer que me diste, la serpiente me engañó, yo no fui, es por eso, es que yo no pedí esto, es que mira, fue por culpa de... Siempre el hombre se excusa para las cosas que hace. En lugar de aceptar con valentía, y hablo en términos generales, ¿verdad? Hombres, cuando digo hombres es el hombre y la mujer, todos tenemos excusas para no aceptar nuestra responsabilidad cuando de pecado se trata, cuando del mal se trata, cuando de hacer lo malo se trata, cuando de errores se trata. Siempre tenemos un justificante y nunca decimos, sí, yo me equivoqué, sí, me pasé el rojo y choqué, sí, se me olvidó hacer esto y ya nos cayeron los recargos, sí, no pude dar el pago. No, siempre hay un pretexto,
una excusa, ¿verdad? Y entonces la mujer no se quedó con su responsabilidad y dijo: la serpiente me engañó y comí. Viene lo bueno. Viene este tiempo de hablar de el oscuro pasado del origen de la Navidad. Mire el versículo 14, lo que Dios le dijo a la serpiente. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Maldita serás entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. ¿Qué le hace pensar esto? A mí me hace pensar que la serpiente en un principio no se arrastraba, sino que caminaban casi paradas. ¿Ha visto cómo la serpiente esa que se llama cobra se levanta a más de 3/4, quizás, o 3/4 de su longitud y se prepara para atacar? Me imagino que así caminaban casi paradas, ¿verdad? Pero como consecuencia de lo que hizo, fue maldecida. Y entonces te vas a arrastrar, te vas a arrastrar. Dios la hizo un animal rastrero, pero ahí no termina la maldición. Déjeme decirle, dice el versículo 15, y este es el versículo clave de todo este mensaje: pondré enemistad entre ti y la mujer, o entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, o la parte trasera del pie, ¿verdad? El talón, dice aquí esta versión. Aquí me quiero detener un poquito para tratar de explicarle esto. Aquí es donde se menciona ese oscuro pasado que dio origen a la Navidad. En este versículo número 15. Este versículo es clave para entender este mensaje. Dios está hablando a la serpiente, al diablo mismo. Le está diciendo: pondré enemistad entre tú y la mujer. Y mire, si hay pleito entre la mujer y la serpiente, y es una enemistad terrible, ¿verdad? No conozco mujer que se aviente a atender y a atrapar y a buscar serpientes. Todo mundo le huye a las serpientes, pero eso es físicamente. Esto tiene una connotación espiritual. Dios está hablando de la descendencia de la mujer y de la obra del diablo. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y luego le dice: de la simiente de la mujer, de alguien nacido de mujer, nacerá el que te golpeará la cabeza, aunque tú le vas a poder morder el talón. ¿Sabe qué significan todas estas palabras? Usted sabe que la parte más débil de una serpiente es la cabeza. Un golpe en la cabeza, una herida en la cabeza, para la serpiente es muerte, simplemente. Y Dios le está diciendo que un día alguien que nazca de una mujer le va a dar el golpe que termine con la obra del diablo. Literalmente eso es lo que les está diciendo. Ahí se hace mención que un día nacería alguien capaz de vencer la obra que el diablo comenzó en el jardín del Edén. Y ese alguien, ¿sabe cómo se llama? Se llama Jesús. Porque en la tierra no había nadie que pudiera ser capaz de vivir sin pecado. Entonces Jesús es el Dios encarnado. Es aquel verbo de quien habla Juan capítulo 1, aquella palabra que decía: produzca la tierra hierba verde, y la tierra producía. Sepárese lo seco de las aguas, y formó la tierra y los mares. Esa palabra que era una acción, allá en Juan 14:1 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, ¿verdad? Entonces esa palabra encarnada se llama Jesús. Esa es la promesa que se dijo en Génesis 3:15, que uno que nacería de mujer daría el golpe final a la obra del diablo. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, aunque tú vas a poder morderle el talón. Y mire, la muerte de Cristo, el arresto, el sufrimiento,
Es como haberle mordido a Cristo el talón, pero luego cuando Cristo muere y resucita, es darle el golpe certero a la obra del diablo en la cabeza de la serpiente para terminar con esa obra y saber que somos victoriosos de la muerte. Todo esto es el significado de Génesis 3, capítulo 15. Esa promesa de que uno que nazca de mujer te golpeará la cabeza, sucedió y se cumplió cuando Cristo se encarnó y vivió como uno de nosotros. ¿Y sabe cómo vino Cristo a la tierra? Como un bebé. La promesa es: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa promesa de Génesis 3:15 de que uno nacido de mujer vencería al diablo se cumple en Lucas 2, versículos 11 al 15. El ángel, hablándole a los pastores que velaban y cuidaban sobre las vigilias de la noche sus rebaños, y dice Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Mesías prometido, uno que nació de la Virgen, uno nacido de mujer, ese que acabaría con la obra del diablo. Y esto les servirá de señal: van a hallar al niño acostado en un pesebre, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Eso que celebramos como la Navidad es el cumplimiento de aquel mensaje de Génesis 3:15, aquella promesa de restaurar la vida del hombre. Ese es el cumplimiento, ¿verdad? Por eso yo le quise hablar del oscuro pasado de la Navidad. ¿Cómo empezó la Navidad? Con ese acto de desobediencia, con esa expulsión del huerto, con esas consecuencias que ahorita se las voy a decir. Mire, ya vio las consecuencias para la serpiente: arrastrarse, ser un animal despreciable, y se le dijo: alguien va a acabar con tu obra, y ese alguien se llama Jesús. Luego a la mujer, versículo número 16, a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en el principio no era dolor dar a luz a los hijos, pero como consecuencia del pecado, ahora multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Amén de eso, dice: tu deseo será para tu marido y tú te tendrás que someter a él. Como la mujer ni siquiera consultó a Adán para decirle: oye, mira, la serpiente me está diciendo que haga esto. Ella tomó decisiones por su cuenta. Le dijo: nunca más. Dios le dijo: nunca más será esto. Hoy tú tendrás que depender de tu esposo. Hoy tu esposo será tu autoridad, será tu cabeza. Hoy tendrás una autoridad sobre ti y se llama marido. Esa es otra de las consecuencias para la mujer. No solamente el dolor al dar a luz, sino ahora el sometimiento de su voluntad a la de su marido. Y no es machismo, yo le he hablado de esto, pero es entender que hay una autoridad que protege, que cuida, que ama, que provee y que sustenta. De esto le he hablado y si quiere se lo vuelvo a hablar más adelante, ¿verdad? Pero esas fueron las consecuencias para la mujer. Siempre he creído que el hombre la descuidó, porque yo siempre me he preguntado: ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba siendo tentada? Pero bueno, ya platicaremos de eso más adelante. Como consecuencia, ahí está. Y luego viene con el hombre. Versículo 17. Al hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu causa. La desobediencia del hombre le llevó a que Dios maldijera la tierra, porque el hombre vivía de la tierra. Iba a cosechar, iba a plantar, iba a cultivar, iba a recoger fruto. Pero entonces Dios maldice la tierra para que eso sea con más trabajo. Quiere decir que al principio el trabajo sería algo fácil, pero a causa del pecado vino como consecuencia la maldición de la tierra. Maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La vida del hombre así es, de trabajo, ¿verdad? Y la tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres. Por un lado,
el hombre batallaría para ganarse el sustento de cada día, porque ya no sería fácil el cultivar la tierra, para plantar semilla, para recoger fruto. Ya no sería fácil, ahora sería algo difícil. La tierra fue maldecida. El trabajo sería con mucha más dificultad. Pero aparte de eso, mire la otra consecuencia para el hombre. Versículo 19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Otra de las consecuencias fue que Dios puso límites a la vida del hombre en este estado pecaminoso, definitivamente. Y mire, si usted lee los primeros libros de la Biblia, se va a dar cuenta que había gente que vivía 400 años, 300 años, 200 años, más de 100 años, pero la vida fue disminuyendo, los límites de años que Dios puso fueron disminuyendo hasta que llegamos allá al Salmo 90, ¿verdad? Que dice que los días de nuestra edad son 70 años como promedio, algunos más, algunos menos, pero dice después de 70 ya se logran con mucha dificultad. Impresionante, ¿verdad? Fue consecuencia de la caída del hombre, y así lo establece la palabra de Dios. Este relato termina con lo siguiente, versículo 20, el hombre llamó Eva a su mujer. ¿Sabe por qué? Eva significa madre de todos los vivientes. Ahí comienza la población de esta tierra, con Eva. Versículo 21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Con qué se había cubierto el hombre y la mujer? Con hojas de higuera. ¿Qué hizo Dios? Dice que les dio pieles e hizo ropas y los vistió. Déjeme decirle lo que esto implica. Cubrir la vergüenza del hombre con pieles, esto implica que hubo que sacrificar a algún animal para quitarle la piel y entonces cubrir el pecado del hombre. La idea general es simplemente que el pecado del hombre lleva al sacrificio y al derramamiento de alguien inocente. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él vivió como uno de nosotros sin pecado, pero fue a la cruz como si fuera el peor de los pecadores para pagar la deuda de mi pecado y de su pecado, de esto que él ha estado hablando durante un buen tiempo, ¿verdad? Ahí está pagando el inocente por el que pecó, por el culpable. Ahí está la idea. Dios tuvo que sacrificar algo para quitarle la piel y cubrir el pecado del hombre. Dice el versículo 22, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Fíjese cómo Dios habla de sí en plural. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trino, que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Por eso dice, ha llegado a ser como uno de nosotros. Ahora tiene conocimiento del bien y del mal. El hombre tiene conciencia de pecado, ¿verdad? No vaya a ser que extienda su mano, tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre en ese estado. Entonces era necesario tomar otras decisiones. Dice el 23, entonces Dios el Señor expulsa al hombre del jardín del Edén para que trabaje la tierra de la cual fue hecho, y luego de expulsarlo pone ahí guardas, una espada que revolotea y demás. ¿Qué quiere decir esto? Mire cómo el pecado llevó al hombre a quedar separado de Dios y a tener que matar a alguien inocente para cubrir la vergüenza del pecado. Y toda esta idea está explicada en lo que yo le he venido diciendo de casi 3 o 4 meses para acá, que Cristo murió por nosotros, para restaurarnos a la comunión con Dios nuevamente. Voy a tratar de resumir lo que le he dicho hasta ahora. El hombre fue creado en un estado perfecto en su relación con Dios, perfecto. Al caer en pecado el hombre en su rebeldía queda separado de Dios. Dios promete restaurar la vida del hombre, es decir, volverlo a él, a ese estado en el que había creado, a través de uno nacido de mujer. Ese ser se llama Jesús y es en Navidad cuando celebramos su nacimiento. Con su muerte en la cruz a favor nuestro, pagó nuestro pecado. Ahí el diablo le mordió el talón.
Pero con su resurrección le dio el golpe final a la cabeza de la serpiente antigua, porque ahí Jesús derrotó a la muerte y volvió a unir al hombre con Dios. Cuando el hombre por fe acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, vuelve a la comunión del Padre, y entonces tenemos la seguridad de la vida eterna cuando cerremos aquí los ojos. Qué interesante, ¿verdad?, el origen de la Navidad. Por eso le dije al iniciar este mensaje, entender el pasado que dio origen a la Navidad y experimentar en nuestra propia vida la promesa de redención y de restauración nos va a llevar a proclamar a los cuatro vientos que la razón para celebrar se llama Jesús. Esa es la única razón para celebrar Navidad. Así dio origen la Navidad. De esto y otras cosas le estaré hablando en los domingos siguientes, pero le dejo con esto para que reflexione, considere y piense. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Me voy a despedir de ustedes orando y después escucharemos una ofrenda musical y le invitamos para que siga nuestras transmisiones y para que comparta. Si para usted fue de bendición, comparta la red social en la que nos está viendo, ya sea YouTube o sea Facebook. Comparta, por favor, y déjenos sus comentarios. Permítame orar. Gracias, Padre, por esta reflexión de tu palabra que nos lleva a entender por qué debemos de celebrar Navidad. Porque es un tiempo glorioso donde tú vas a restaurar el estado caído del hombre a través de la vida de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección. Pero nosotros celebramos que Jesús vino a la tierra y te damos gracias por ello. Señor, quédate con nosotros en esta semana que está comenzando. Prepara nuestras vidas para lo que tú tienes. Si alguien tiene alguna necesidad muy específica, ya sea de salud, económica, laboral o moral, ayúdale, Señor, en esa necesidad y suple lo que haga falta. Así, Señor, nos despedimos con la paz y la bendición tuya y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga y hasta la próxima. Damos gracias a Él por eso y esperamos que ustedes se encuentren muy bien, verlos la próxima semana si Dios lo permite y pues bueno, gracias a Dios por todo lo maravilloso que Él es con Él. Demostrémosle nuestro amor y nuestra gloria y la honra que solo Él merece durante esta semana. Que Dios les bendiga.